Amigos de Videos Bolivia, a continuación les presentamos las 9 conclusiones preliminares del relator de la ONU sobre la justicia en Bolivia. Escuchemos a García Sayán y luego continuamos. Un honor estar con ustedes. Es la primera ocasión que tengo en esta visita de tener un encuentro con todas y todos ustedes. Sé que ha habido muchas inquietudes de poder conversar con el relator en los días previos. Sin embargo, me parecía más responsable organizar la información para el final de la visita y poder conversar con ustedes con mucho más amplitud y conocimiento de los hechos de los que he venido a observar aquí en Bolivia. Una visita de un relator especial se produce siguiendo un procedimiento formal que es el de una invitación del gobierno, en este caso del gobierno de la República Plurinacional de Bolivia. Esta visita empezó la semana pasada. En el curso de ella he tenido reuniones de trabajo con autoridades del Poder Ejecutivo, del órgano judicial, del Ministerio Público, del Poder Legislativo, actores políticos, organizaciones de derechos humanos, víctimas de violaciones de derechos humanos y muchas organizaciones de la sociedad civil. El propósito de la visita de un relator no es llegar a un país a tomar posición a favor de determinadas causas, a favor de determinadas personas o en contra de otras. Es examinar la situación de la justicia, analizar cuáles son las restricciones que hay para un adecuado acceso y funcionamiento independiente de la misma y alcanzar después recomendaciones al Estado. Al dejar esta visita, yo dejo un informe preliminar que ustedes van a conocer inmediatamente después de esta conferencia de prensa. Van a recibir una copia, que es solamente un adelanto del informe de fondo que tiene que presentarse en el Consejo de Derechos Humanos que se realiza en Ginebra en el mes de junio de este año. El objetivo de una visita, el objetivo del relator sobre independencia judicial es promover en el mundo, en todos los países, una justicia independiente y accesible. Esta presentación, para de alguna manera resumir la esencia de los elementos que he sacado de la visita, la voy a traducir en 9 aspectos esenciales que salen como las conclusiones preliminares después de esta semana de trabajo intenso aquí en Bolivia. Primero, y la primera conclusión, amigas y amigos, en Bolivia la justicia está lejos de la gente. Primera conclusión importante y relevante, en la medida en que se ve que hay una urgencia en la sociedad boliviana de que la justicia responda a necesidades, a dramas cotidianos, la reacción comprensible y legítima que ha habido ante la excarcelación a través de medios corruptos de un delincuente responsable de graves casos de feminicidio, y también la excarcelación por medios, como parece ser también corruptos, para beneficiar al responsable del homicidio de Marcelo Quiroga Santa Cruz en 1980. Elementos que han puesto sobre la piel una enorme sensibilidad para preguntarse, bueno, ¿qué está ocurriendo y qué cosa hay que mejorar? Entonces estamos hablando de un tema importante que merece atención y que hoy día no preocupa solamente a abogados, a abogadas o jueces, sino a la comunidad boliviana en general. Segundo aspecto, he constatado con preocupación que hay un serio tema, una seria brecha en el acceso de las mujeres a la justicia y cómo el crecimiento de los ataques a las mujeres, que no ha sido exclusivo de Bolivia durante la pandemia, que se ha aumentado aquí también, ha significado, sin embargo, que muchos casos de feminicidio queden sin investigarse y en la impunidad.
869 casos de feminicidio registrados entre el año 2013 y el año 2021, y ya algunos 15 y eventualmente 2 más registrados en lo que va de este año, y estamos recién en el mes de febrero. Solamente el 31% de los casos de feminicidio que llegaron al sistema judicial han merecido una sentencia, y esto es un tema de preocupación. Dentro de las recomendaciones en esta materia, estamos reforzando el planteamiento que ya ha hecho desde el año 2019 la Defensora del Pueblo de aumentar el número de juzgados y tribunales especializados en violencia contra la mujer. Urjo al Estado boliviano a que se dé prioridad a este tema. Tercero, la justicia indígena. Tema de tremenda importancia en un país pluriétnico y de historia tan rica como Bolivia, en donde los pueblos indígenas han jugado un papel muy importante en su desarrollo y en su evolución democrática. La Constitución establece principios muy claros y fundamentales de afirmación del peso y de relevancia de la justicia indígena para el derecho boliviano y para la sociedad boliviana en general. Sin embargo, la ley de deslinde jurisdiccional establecida en 2010, hace ya varios años, que no se ha modificado, establece restricciones severas para el funcionamiento y competencia de la justicia indígena, que hacen que en la práctica se borre con una mano la ley de deslinde jurisdiccional los principios constitucionales fundamentales que están establecidos en la Carta Fundamental de Bolivia. Sería importante, como sugerencia y recomendación, que se revise esa ley de deslinde jurisdiccional y que se considere reforzar las capacidades y las competencias de la justicia indígena, teniendo en cuenta la rica historia que en esta materia hay en Bolivia. Cuarto, privados y privadas de libertad. Este es un tema en el cual el relator no viene aquí a reinventar la rueda o la pólvora, porque es un tema conocido por todos ustedes. El hacinamiento carcelario es un problema en todos los países de América Latina, pero en el caso de Bolivia tiene ribetes particularmente dramáticos. Con una capacidad penitenciaria de más o menos 5.000 personas que pueden estar privadas de libertad, hay en Bolivia cerca de 19.000 personas privadas de libertad, es decir, un índice de hacinamiento altísimo de 349%. Esto es un índice grave y preocupante que tiene que ser, por supuesto, atendido en la medida, además, de que un porcentaje alto de las personas privadas de libertad están bajo detención preventiva. Este es un tema que tendría que ser revisado también para que solamente purguen prisión quienes han sido condenados o quienes están siendo procesados por muy graves delitos, de manera que ese hacinamiento carcelario no se mantenga como algo estructural y permanente. Dentro de ese contexto de las personas privadas de libertad, hemos recibido información mientras estaba yo aquí desarrollando mi visita a Bolivia acerca de la situación de la señora Janine Áñez y de las dificultades y sus abogados el pasado 18 de este mes para poder llegar de otras circunstancias que ustedes conocen, de los impedimentos físicos que había para poder Áñez, en la medida en que tiene que ser, por supuesto, respetando todas las garantías procesales y las normas del debido proceso. Quinto, la estructura y gestión del órgano judicial, que tal vez sea un tema que a ustedes les interesa menos, que interesa más a jueces y abogados, pero es importante saber que hay solamente algo así como 1.000 jueces en un país del tamaño y de la dimensión de Bolivia, en donde cada juez tiene que hacerse cargo de más de 500 expedientes farragosos, y en donde para la defensa pública solamente hay disponibilidad de 54 defensores para todo el país, haciendo en la práctica inaccesible la defensa pública con esos recursos y limitaciones.
Es importante que esto se tome en cuenta para efectos del presupuesto, para efectos de la ampliación del número de jueces y también teniendo en cuenta la historia que hay en Bolivia sobre la justicia de paz, que es un componente que ya no está vigente en el derecho boliviano, pero que recordando esa historia me estoy permitiendo sugerir, recomendar que la justicia de paz, como un espacio que recoge una historia tradicional de procesamiento de conflictos en zonas en donde no hay jueces, la mitad de las circunscripciones en el país no tienen jueces, que la justicia de paz sea restablecida y puesta al alcance de la ciudadanía boliviana. El presupuesto tiene que ver con esto, 0,50 menos de la mitad de 1% del presupuesto es algo que tendría que ser revisado. Texto. La carrera judicial y los jueces transitorios. Solo el 44% de los jueces en Bolivia son jueces que están lo que podríamos llamar en una carrera judicial. La carrera en realidad no existe, porque la mayoría de jueces son jueces transitorios y hay una serie de restricciones. Quienes ocupan una posición en un tribunal departamental solo lo pueden estar por 4 años renovables a otros 4 y de ahí tienen que irse a su casa, dejando en el camino a personas que, si son correctas en la administración de justicia, si son honestas, debieran hacer parte de una carrera judicial. Este es un tema muy importante, que se pase con la adecuada evaluación y con los adecuados cursos complementarios, si es que esto fuera necesario, que los jueces transitorios, que hoy ocupan más de la mitad de los juzgados en el país, pasen a ser jueces con carrera, sujetos naturalmente a todos los mecanismos de control, supervisión y perfeccionamiento necesarios. Séptimo, el Ministerio Público, entidad fundamental para la investigación del crimen y la persecución del delito. Hemos recibido comentarios y críticas en distintos lados sobre las limitaciones en el acceso a información, las dificultades que tienen familiares de víctimas, de personas procesadas también, para poder acceder a información sobre el curso de los procesos, que nos pone por delante un tema de fondo, que es la necesidad y la conveniencia de que se considere seriamente en Bolivia una legislación de acceso a la información pública como una pieza esencial de un Estado democrático, en que la gente pueda obtener del Estado toda la información, salvo secretos de Estado, que pueda ser necesario. El Ministerio Público tiene muchos temas sobre los cuales podría yo hablar, pero uno central, que le hace a la investigación del crimen, que le hace a la impunidad de los feminicidios, que es el fortalecimiento del Instituto de Investigaciones Forenses, que hoy día puede cubrir solo el 10% de los municipios del país, con lo cual la investigación del delito se torna prácticamente en inviable, en imposible. Octavo, graves violaciones a derechos humanos ocurridas en el país luego de la crisis del 2019. He tenido una reunión de trabajo larga, de más de 3 horas en estos días, con las víctimas de Sencata, Tacaba y de la zona sur. 37 personas fallecieron en esa crisis de esos días del mes de noviembre. Y si bien he notado que hay interés y empeño en darle seguimiento, en promover la investigación, pasados más de 2 años, son escasos los resultados en procesos de investigación y las víctimas son seriamente afectadas por reparación. Este es un tema que estoy seguro, mi visita con algo de justicia. He visto con interés cómo el Procurador General de la República está proponiendo o va a proponer legislación para atender mejor estos casos, para tener recursos para las reparaciones. Yo alentaría a que eso funcione y, por supuesto, a que se apoye a la mesa institucional que está contando con la participación de representantes de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos, que tiene una entidad aquí. Noveno y último punto: las reformas constitucionales y legales y el proceso de designación de las altas cortes en Bolivia. Este es un tema que venía ya dentro de las interrogantes que yo tenía que observar
y analizar en esta visita. Y por supuesto, he encontrado puntos de vista muy variados y divergentes sobre este tema, luego de que ya se han producido dos procesos de elección por voto popular de las altas cortes y están ahora las autoridades judiciales justamente fruto de esos procesos electorales, en donde hablamos de un tema que es muy complicado. No existe un modelo universal en Naciones Unidas o el relator de cómo debe designarse a los jueces y juezas de las altas cortes, simplemente prácticas que hay que ir corrigiendo y ajustando. El camino escogido en Bolivia es el de la votación popular, que ustedes conocen bien, pero también conocen que ha habido serias restricciones y limitaciones en los dos procesos de elección que ya se produjeron. Primero, porque el porcentaje de personas que concurrieron a votar fue mucho más bajo que el que usualmente participa en los procesos de elecciones generales o municipales en Bolivia, 78% de los electores, siendo obligatorio el voto aquí en Bolivia, y la mayor parte de quienes ejercieron su derecho al voto votaron blanco o votaron nulo, ¿no? Es decir, la cantidad real de votos a favor de quienes hoy día desempeñan funciones cuya legitimidad, cuya legalidad yo no cuestiono, son sin embargo expresión de una porción del electorado que no es mayoritaria y que da muchas dudas sobre si este camino no debe merecer algunos ajustes y algunas revisiones. Y ahí hay un abanico de posiciones, desde quienes presentan los juristas independientes la necesidad de apuntar a una modificación parcial de la Constitución con un referéndum previo, a quienes piensan que sin cambiar la Constitución puede modificarse el proceso de preselección de las personas cuyos nombres llegan a ser sometidos a votación en la Asamblea Legislativa, de manera que se garantice altas calificaciones, se garantice particularmente pluralidad en las personas que son sometidas a esa votación y haya una posibilidad de llegar a resultados que representen mejor a la voluntad de la sociedad boliviana. Ese es un tema que habrá que seguir discutiendo y que sobre el cual los detalles y las precisiones naturalmente le corresponde soberanamente resolver a las instituciones y al pueblo de Bolivia. Estamos pues en una situación que tiene sus luces y sus sombras, en donde queda por delante pensar cuáles puedan ser las grandes líneas, las grandes respuestas para los cuales no le corresponde las soluciones y ni mucho menos enarbolar una varita mágica, sino simplemente alentar algunos caminos que salen de las conversaciones que yo mismo he tenido con todas las instituciones y los actores relevantes en esta materia, en donde de manera sistemática la corrupción no se meta dentro de la justicia y que también hay necesidad de buscar un gran acuerdo nacional para la justicia. Estas ideas no las estoy yo proponiendo como relator, estoy recogiendo con distintas palabras, con distintos discursos, la idea de que sobre este tema de la justicia la sociedad boliviana puede explorar caminos de coincidencia, de convergencia, para estudiar planes de corto, mediano y largo plazo que no respondan a los propósitos políticos de un sector, sino que reflejen una interacción de distintos sectores políticos y sociales frente a lo que son políticas públicas que le hacen a la historia de un país y no solamente a la coyuntura inmediata de 3, 4 o 5 años. Entonces, en ese contexto, en donde hay mucha polarización, tensiones de un lado y otro, encontrar que sí hay un propósito de unos y otros, es decir, estás dispuesto a conversar para ver qué se puede hacer para afinar el diseño constitucional, para mejorar el procedimiento de selección, encontrar que ahí hay coincidencia y que más allá de las contradicciones políticas puede haber en Bolivia un punto ahí de convergencia importante que da una fuente de esperanza relevante. Yo quiero llegar hasta ahí con esta presentación, no quiero aburrirlos, están de pie prácticamente todos ustedes, salvo ustedes que están aquí adelante sentados, y quedar a vuestra disposición para responder a las preguntas e inquietudes que quisieran manifestar. Muchas gracias.
Muchas gracias, ya nos hemos organizado con las preguntas. Entonces, la primera ronda de preguntas corresponden a Red 1, ATV y Unitel. El periodista de Red 1, por favor. Muy buenas tardes, relator. Ariana Antesana de la Red 1. Acá me encuentro. Acá. Relator, muy buenas tardes. La consulta, por favor, tomando en cuenta toda esta investigación que usted ha realizado, ¿ha podido recabar si es que el órgano judicial específicamente es totalmente independiente y no tiene alguna injerencia política? Y bueno, también se mencionaba de que debido a esto habría casos de persecución política. ¿Esto es algo que usted ha podido verificar o descartar, por favor? ATV. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Vania Aleján, periodista de ATV. Relator, respecto al tema de feminicidios, infanticidios y violaciones, ¿cuál sería la primera recomendación, la más importante para que de una vez cambie esta situación y se pueda dar un mayor acceso a la justicia por parte de las víctimas? Gracias. Preguntarle, por favor, si bien usted se reunió con la hija de Yanine Áñez y también con la defensa de la expresidenta, ¿por qué decidió no reunirse en persona con ella? Muchas gracias por las preguntas. La primera sobre la independencia, ese es el tema, ¿no? O sea, el tema, un relator visita un país cuando hay cuestionamientos, cuando hay debate y cuando hay referencias sobre la independencia judicial, ¿no? Naturalmente, si no hubiera cuestionamientos a la independencia judicial, yo no estaría aquí, estaría en mi país, ¿no? Entonces, lo que no quiere decir que haya certeza en todas las percepciones, en todas las acusaciones, pero yo naturalmente sí he recogido referencias en ese sentido, y eso creo yo que debo explicar cuál es la posición. A lo largo de la historia que viene siguiendo esta relatoría, que no se inventó conmigo, sino ya hay relatoras especiales, ustedes van a ver en el resumen del informe que ustedes van a recibir ahora, como a lo largo de los últimos 20 años, esta relatoría ha tenido comunicaciones oficiales con los sucesivos gobiernos bolivianos acerca de determinados casos o situaciones en donde estaba de por medio la independencia judicial. De manera que si existen estas situaciones ahora, también existieron antes, lo que de ninguna manera, por supuesto, es justificación de lo que pueda existir ahora. Por eso es que cuando uno mira para el mediano y largo plazo, encontrar este espíritu de concordancia nacional, este espíritu en donde creo yo que no es algo ya dogmático de decir que sí podemos revisar el proceso de designación y de elección de las altas cortes, yo encuentro una luz al fondo del túnel, y frente a todas las pugnas, críticas y cuestionamientos que puede haber en ciertos casos a la falta de independencia judicial, creo yo que hay que ver también las cosas en esa perspectiva. La pregunta de ATV sobre el asunto del feminicidio, ¿cuáles son las respuestas? Son varias y las he adelantado. Primero, que hay que fortalecer la cantidad de juzgados especializados en la materia. La Defensora del Pueblo hace ya 2 años y medio hizo una propuesta de un número de juzgados. No estoy 100% seguro que ese número hoy sea exactamente el que corresponda. Tal vez habría que pensar en aumentarlo. La pandemia ha agravado los problemas de violencia contra la mujer en Bolivia y en los demás países del mundo. Y en segundo lugar, mejorar los procedimientos. Una queja y crítica que yo he escuchado es que las familiares, las propias víctimas, a veces que no llegaron a ser privadas de la vida, no encuentran facilidad para obtener información de cómo siguen sus procesos. Y luego, que tal vez fortalecer las capacidades en el Ministerio Público de actuar de oficio, sin esperar,
que a veces optan más bien y complicados trámites judiciales. Los relatores normalmente no visitan a personas que están en la cárcel, los relatores sobre libertad, sobre independencia judicial, y sí me he reunido, como usted lo ha registrado correctamente, con la defensa legal y la hija de la señora Áñez, que me han dado una cantidad importante de información y de elementos de análisis relevantes, que creo yo valen mucho más que una visita contingente para lo que se llamaría en inglés la photo opportunity, decir estuvo en, ¿no? Que no es la función usual de una visita. Lo importante aquí es que se garantice en este caso y en todos los demás casos las garantías del debido proceso que están establecidos en la Constitución y en la ley. El día de ayer, como ustedes ya estarán informados por los medios de comunicación, el ministro de Justicia firmó con la representación del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Bolivia un protocolo para que los representantes del Alto Comisionado acompañen, observando los principales procesos judiciales en una serie amplia de materias que están ahí escritos en el protocolo. Uno de ellos será precisamente este proceso de Janet Áñez, en donde habrá observadores viendo si es que se respeta o no se respeta las garantías del debido proceso y todas las garantías judiciales. Creo, amigo de Unitel, que todo eso vale mucho más que una visita para tomarse una foto con una persona privada de libertad. Y finalmente, el informe del relator especial, vinculante o no, no es vinculante. Eso hay que decirlo con todas sus palabras. No estoy aquí trayendo el 11º mandamiento después de los otros 10 que ya son conocidos, sino estableciendo un elemento de recomendaciones para propiciar el diálogo que continuará con el relator o quien me suceda, y que propicia ante todo el diálogo entre los bolivianos y las bolivianas y sus instituciones. Ese es el propósito, contribuir sin dejar de decir cosas que puedan ser críticas, que ustedes ya las verán en el texto preliminar que van a recibir ustedes en unos minutos. Continuando el orden, tenemos la segunda ronda de preguntas a cargo de Bolivia TV, La Razón y Página 7. Buenas tardes, relator. Aquí Roxana Mendiola de Bolivia TV. Quería consultarle respecto a conociendo la situación de la justicia en Bolivia, ¿qué otras experiencias similares usted ha podido ver en qué otros países? Y si es que ha podido darse soluciones justamente a estas mismas falencias que, como usted nos señalaba, son muy similares en otros países. ¿Se ha podido dar esa solución? Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ivette Carvajal de La Razón. Relator, teniendo en cuenta la explicación que acaba de dar respecto a la situación de Janine Áñez, ¿cuál es la impresión que le deja la situación actualmente de la expresidenta? Y si considera, ¿cuál considera que es la mayor deficiencia del sistema judicial boliviano, por favor? Buenas tardes, relator Juan Pérez Mendía de Página 7. El relator se ha referido a distintos casos, ¿no?, con referencias en Cava, también a hechos de Marcelo Quiroga, Santa Cruz, pero sin embargo no hizo referencia a las víctimas que también existen antes de la crisis de las elecciones del 2019, ¿no?, durante el gobierno de Evo Morales. Y si me permite otra precisión, por favor, si usted no considera tal vez que su imagen ha sido usada por el Ministerio de Justicia para un poco, decir así, lavar la descredibilidad que tiene el ministro de Justicia a partir de 4 intentos que ha tenido de reforma judicial y no le ha dado. Es que usted mismo ha dicho que no va a ser vinculante ese informe. A ver, este es el rincón de las preguntas, por lo visto. Por acá estamos primero. Son parte de un proceso, ¿no? Tener una solución facilista es lo más tentador desde el punto de vista de titulares, ¿no? Hay que probar tipo de delitos y tiene que ver, por supuesto, con cualquier otra afectación a los derechos humanos y no solamente las que ocurrieron en el año 2019. Entonces, todo eso, y con eso creo que
respondo un poco a las otras preguntas, supone como parte de ese proceso fortalecer capacidades institucionales, que haya más recursos, que haya mejores condiciones profesionales, que haya profesionalismo dentro de las instituciones y no solamente que existan las instituciones como elementos importantes. Entonces, en ese proceso sí se encuentra, porque muchos países han logrado avanzar, reducir la cantidad de presos sin sentencia, controlar la criminalidad y hacer frente también a la impunidad, frente al crimen y a la corrupción, que es otra de las formas a través de las cuales se afecta la independencia, no solamente es la injerencia del poder político. Entonces, en esa línea es que se da la visita de un relator, que como me decía en página 7, o sea que puede haber una utilización política, puede hacer que haya un uso político de unos o de otros, más adelante no tengo idea, a mí no me consta ni he visto esa utilización política en este contexto, pues como ustedes podrán fácilmente verificar, yo no he venido aquí a ocultar lo que son problemas reales que existen, sino he venido a ver cómo se puede, a partir de la identificación de problemas que son visibles y que son evidentes, cómo se puede mejorar y enfrentar las cosas. Que el sistema judicial sea independiente es muy importante, pero independiente frente a todo, independiente frente al poder político, independiente frente al poder económico, independiente también frente a las fuentes del crimen organizado y de la corrupción. Ese tipo de amenazas son las que existen en varios países y Bolivia no es ajena a esa situación. Hacer frente a ello, y si se ha abierto la posibilidad de acuerdos nacionales y si eso se traduce en procesos de discusión y de interacción sin llegar a la ilusión de que todo puede ser un camino de rosas, ya es un camino positivo, decir, bueno, cuando se habla de justicia, se habla de políticas de Estado que tienen que ser parte de una política pública sostenida en el tiempo, que es el... Esas fueron las palabras del relator de la ONU, García Sayán, quien apuntó a dos aspectos principales para reformar el mecanismo de elección de magistrados y la necesidad de un gran encuentro nacional que halle soluciones a las deficiencias. El relator especial de las Naciones Unidas, Diego García Sayán, dio este martes 9 conclusiones preliminares sobre sus 7 días de visita oficial al país. Si bien evitó ahondar en temas específicos, lanzó 2 ideas centrales recogidas por los encuentros que tuvo con diferentes sectores: reformar el mecanismo de elección de magistrados y la necesidad de un gran encuentro nacional que halle soluciones a las deficiencias. El propósito de la visita del relator no es llegar a un país a tomar posiciones a favor de determinadas causas, personas o en contra de otras, es examinar la situación, analizar cuáles son las restricciones que hay para un adecuado acceso y funcionamiento independiente de la misma y alcanzar después recomendaciones al Estado, explicó al iniciar su exposición. A continuación veamos las 9 conclusiones que emitió. 1. En Bolivia la justicia está lejos de la gente. Esa es la primera conclusión importante en la medida que se ve que hay una urgencia en la sociedad boliviana para que la justicia responda a dramas cotidianos. La reacción comprensible y legítima ante la excarcelación mediante medios corruptos de criminales. 2. He constatado con preocupación que hay una seria brecha entre el acceso de las mujeres a la justicia, como el crecimiento de los ataques a las mujeres, no exclusivo de Bolivia, ha significado que muchos casos de feminicidio queden sin investigarse y en la impunidad. 3. La justicia indígena, tema de tremenda importancia en un país pluriétnico. La ley de deslinde jurisdiccional no ha sido modificada, establece restricciones severas para la justicia indígena, borra los principios constitucionales establecidos en la Carta Magna. Sería importante que se revise esa norma y se refuerce la competencia indígena. 4. Privados de libertad. Este es un tema en el cual el relator no viene a reinventar la rueda o la pólvora
El hacinamiento es un problema de todos los países, pero en Bolivia tiene ribetes dramáticos. Con una capacidad de 5.000 privados, hay unos 19.000 privados, un índice grave de hacinamiento del 349%, totalmente preocupante. 5. La estructura del órgano judicial. Hay solamente 1.000 jueces en un país de la dimensión de Bolivia. Cada uno se hace cargo de unos 500 expedientes y en defensa pública hay solo 54 defensores, haciendo en la práctica inaccesible la defensa pública. Es importante que eso se tome en cuenta en temas de presupuesto. La justicia de paz sea restablecida y la puesta al alcance de la ciudadanía, menos del 1% del presupuesto. Es algo que debe ser revisado. 6. Solo el 44% de los jueces son de carrera, la mayoría son transitorios y hay restricciones de quienes ocupan una posición en un tribunal departamental. Solo lo pueden hacer por 4 años, renovables a otros 4 años y después irse a su casa. Eso debe ser evaluado. Que los jueces transitorios pasen a ser de carrera, sujetos a los mecanismos de control. 7. El Ministerio Público hay necesidad de considerar una legislación de acceso a información pública para que se pueda obtener información necesaria. Uno de los temas centrales es el fortalecimiento del IDIF, que solo cubre el 10% de los municipios del país. 8. Graves violaciones a los derechos humanos. Luego de la crisis de 2019 tuve una reunión de trabajo larga con las víctimas de Sencata, Sacaba y la zona sur. 37 personas fallecieron y si bien he notado que hay interés en promover la investigación, son escasos los resultados, es un tema que debe ser priorizado. 9. Las reformas constitucionales y legales. Para la designación de los integrantes de altas cortes he encontrado puntos de vista variados y divergentes. Luego de 2 elecciones por voto popular, hablamos de un tema complicado. No existe un modelo sobre cómo designar a los jueces, simplemente prácticas para ir corrigiendo y ajustando. Admitió que su informe será presentado a mediados de este año en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Sin embargo, consideró que sus criterios pueden allanar un camino para que se abra el diálogo, para resolver las diferencias que tiene la justicia en el país. Queda por delante pensar cuáles son las grandes líneas, las grandes respuestas. No le corresponde al relator traer las soluciones, simplemente alentar algunos caminos que salen de las conversaciones que he tenido de manera sistemática. Hay 2 coincidencias y hay ajustes que resolver en los procesos de selección para que la corrupción no se meta y que hay la necesidad de encontrar un gran acuerdo nacional sobre la justicia, decía. El relator de la ONU ve que la independencia judicial es un reto y que no denunciaron persecución política. Ante la insistencia sobre si hay o no independencia judicial, García Sayán dijo que no vino a buscar un titular para los medios de comunicación. El relator especial para la independencia de jueces y abogados, Diego García Sayán, aclaró que el informe sobre su visita a Bolivia para verificar el estado de situación de la justicia no será vinculante. Ve que la independencia judicial es un reto en Bolivia. El informe del relator especial no es vinculante. Hay que decirlo, no estoy aquí trayendo un 10º mandamiento, sino estableciendo un elemento de recomendaciones para propiciar el diálogo que continuará con el relator que me suceda y que propicia ante todo el diálogo entre los bolivianos y sus instituciones. Ese es el propósito de contribuir sin dejar de decir cosas que pueden ser críticas, expresó García Sayán. Consultado sobre si existe o no independencia judicial, señaló que hay tema de independencia judicial que analizar y discutir con las autoridades y la sociedad boliviana, si no, no estaría aquí. Respondió en una conferencia de prensa. Subrayó que a lo largo de estos últimos 20 años, esta relatoria ha tenido comunicaciones oficiales con los gobiernos sucesivos de Bolivia acerca de las determinaciones, casos donde estaba de por medio la independencia judicial.
Ante la insistencia sobre el tema, el relator internacional, que ha sostenido durante 7 días reuniones con autoridades del órgano ejecutivo, legislativo, judicial, además de organizaciones e instituciones de la sociedad civil y político-partidarias, señaló que su llegada al país no es para dar un titular a los medios de comunicación. El relator no ha venido aquí a buscar un titular y decir en Bolivia se violan los derechos humanos o no se violan los derechos humanos, sino a identificar problemas, identificar situaciones que pueden llevarse a soluciones, sostuvo. Argumentó que su vocación es ser constructivo y propositivo ante la identificación de problemas, aportar con soluciones. En otro tema, señaló que no conoce casos de persecución política, por lo tanto no podría responder de manera afirmativa. Se ha hablado de persecución, no he tenido entrevistas con personas que no hubieran manifestado persecución política, afirmó. Insistió que no vino a enarbolar con una varita mágica sobre el tema de la justicia, pero señaló que existe la necesidad de trabajar para que la corrupción no se meta dentro de la justicia. Un relator especial visita un país. Cuando hay cuestionamientos, debate y referencias sobre la independencia, si no hubiera cuestionamientos a la independencia judicial, no estaría aquí. Lo que quiere decir que ya había certeza en todas las referencias y apreciaciones, manifestó. El informe preliminar que presentó García Sayán consta de 9 ejes en la que resalta que la justicia está lejos de la gente. Mostró preocupación de los casos de feminicidio, sobre la situación de las cárceles en el país, violaciones a los derechos humanos en el último trimestre del 2019, entre otros temas, sobre que su imagen podría ser utilizada por el Ministerio de Justicia. Manifestó que es posible un manejo de uno y de otro sector, aunque sostuvo que no percibió un hecho en esta naturaleza. A mí no me consta ni lo he visto esa utilización política en ese contexto. Como ustedes podrán facilitarme y verificar, yo no he venido aquí a ocultar problemas reales que existen, sino he venido a ver cómo se pueden identificar problemas que son visibles y que son evidentes y cómo se puede mejorar y enfrentar las cosas, expresó el relator de la ONU. Al respecto, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. Al parecer, el relator no quiso argumentar ni decir nada al respecto de la reunión que sostuvo con la hija de Yanine Áñez, con sus abogados o sobre la documentación que se le facilitó. ¿Qué opinan ustedes? De la misma forma, no habló de los graves hechos de corrupción a los que se prestan los jueces en Bolivia, de los graves hechos y denuncias de feminicidios que hasta la fecha no tienen respuesta. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de las conclusiones del relator de la ONU.